Bueno, a continuación vamos a elaborar el estado de flujo efectivo usando el método indirecto. En primera instancia, para poder hacer este estado de flujo efectivo, es necesario, cuando estamos trabajando bajo el método indirecto, es necesario tener dos insumos importantes necesarios, que serían el, el estado de resultado integral para poder determinar la utilidad y, y el estado de situación financiera para poder determinar las variaciones que tuvo cada una de las cuentas contables en, en el estado de situación financiera. Estos dos estados son necesarios para trabajar con el método indirecto. El estado de resultado integral, vemos que es de un periodo, y un estado de situación financiera comparativo, ¿verdad? Tenemos en 2010-2009, por ejemplo, como ejemplo, para poder determinar las variaciones. Estas variaciones nos van a identificar cuáles generaron efectivo, cuáles hicieron uso del efectivo. Por ejemplo, acá vemos que la cuenta bancos incrementó en 71.500. Esta cuenta, esta variación es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es la que me va a permitir verificar el flujo neto de efectivo de los resultados de las tres actividades. O sea, el flujo neto efectivo de operación más el de inversión más el de financiamiento sumados o aplicar la operación aritmética, ¿verdad? Ya sean sumas o restas, según sea el saldo. El asunto es que el resultado debe coincidir, el resultado viene a representar el flujo neto de efectivo en general y debe ser igual a este valor, a la variación que tuvo la cuenta bancos. ¿Por qué? Porque estamos aquí, lo que vamos a justificar es esta variación, cuáles fueron los elementos que generaron esta variación en operación e inversión y financiamiento. Eso es lo que vamos a verificar específicamente. Y todo lo demás es un insumo, junto con el estado de resultado integral, son insumos para la elaboración de esa información. Bueno, por eso es que usted puede notar acá que tenemos los estados financieros comparativos, en este caso solamente el de situación financiera, comparativo, y sacamos resultados. Y cuentas por cobrar aumentó, inventario disminuyó, terreno aumentó, terreno disminuyó, edificio aumentó, la depreciación acumulada, en este caso, hay un incremento porque el efecto es contrario, ¿verdad? Aquí vemos que pasó 58.300 a 5.300. ¿No? Entonces tenemos un incremento de 7.000. Y así sucesivamente con cada una de las cuentas del estado de situación financiera. Vamos a hacer un análisis de utilidades retenidas. Suministra un buen punto de partida para determinar el flujo efectivo de las actividades de operación. Bueno, ¿por qué las utilidades retenidas? Es un flujo, es un punto de partida. Porque en el estado de flujo efectivo, bajo el método indirecto, iniciamos con la utilidad antes de impuesto. Y la utilidad antes de impuesto, aplicado el impuesto, nos da la utilidad neta. Y por lo tanto, esto va a ser el resultado. Este resultado lo absorbe o lo contiene las utilidades retenidas por el proceso de cierre, que ya eso es tema contabilidad básica. Bueno, entonces vamos a ver el tratamiento, tomando como base los dos estados financieros que presenté anteriormente, o sea, el estado de situación financiera comparativo y el resultado integral. Entonces tenemos la cuenta de utilidad retenida. Veamos que esta empresa revela que el saldo aumentó en 80.000. Primero,
¿Por qué 80,000? Bueno, acá vemos que tiene un incremento de 80,000. Si vemos aquí la utilidad retenida, incrementó. Pero tenemos que tener un cuidado porque este incremento no significa que tuvo una entrada de efectivo de 80,000. No, esto no es así. Tenemos que ver qué dio origen este resultado. Este es un resultado neto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se movió la cuenta de utilidad retenidas? Bueno, al inicio teníamos 202,300. Hubo una utilidad neta de 108,000 que viene del estado de resultados y tenemos un dividendo pagado en efectivo de 28,000. Y eso me genera precisamente, si yo tomo aquí en consideración 108 menos 28, me da un neto de 80,000 colones, que es el incremento que tengo en las utilidades retenidas, ¿verdad? Específicamente. Entonces vemos que aquí hay una parte que, eh, está todo, una parte de dividendos que recordemos que los dividendos se toman en consideración dentro de las actividades de financiamiento y tenemos que, pues, hay una parte que está afectando el efectivo. Y la utilidad neta, pues vamos a ver eh, eh, cómo se afecta, cuál es su afectación dentro de las actividades de operación. Bueno, aquí explica que la utilidad neta es 108, la primera cantidad que debe reportarse en la sección de estado productivo de operación, pero ajustada a la cantidad de impuestos, antes de impuestos. Entonces, veamos acá, tenemos flujo efectivo. Utilidad antes de impuestos de acuerdo al estado de situación financiera, perdón, al estado de resultados integral 191. Vean acá, voy a volver un poco. Aquí tengo que la utilidad antes de impuestos 191,000 colones, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar, arrancamos el estado de flujo efectivo con ese valor. Por eso aquí utilidad antes de impuestos. Y colocamos un título, ajustes para conciliar la utilidad neta con el flujo efectivo de las utilidades de operación. Entonces ahí explica por qué se debe tomar en cuenta esta frase. Se agrega para indicar que la utilidad neta a base de acumulación se ajusta para llegar a los flujos de efectivo de las operaciones. Entonces, tenemos esta ilustración que también pueden encontrarla algo muy semejante. Pueden encontrarlo en la página 251 del libro de texto que se utiliza en el curso, ¿no? En la 251 también tenemos una ilustración muy semejante a esta. Entonces tenemos acá, tenemos pues el encabezado es importante, ¿no? Entonces nos dice utilidad antes de impuesto, colocamos, debemos hacer unos ajustes de paso 1, depreciación de activos fijos, ya vamos a explicar qué es paso 1, paso 2 y paso 3. O sea que dentro de la estructura debemos hacer un proceso de ajustes, paso 1, paso 2, paso 3, que ya explicaré a continuación, que es cada uno de esos pasos, ¿no? Para determinar la utilidad de cambios en el capital de trabajo. Posteriormente ahí, cambios de capital de trabajo. Entonces, antes de los cambios de capital de trabajo, recordemos que el capital de trabajo está compuesto por los activos corrientes y los pasivos no corrientes. Entonces, como nos dice aquí, utilidad antes de los cambios de capital de trabajo. Una vez que llegamos a ese punto, tenemos que aplicar los cambios en el capital de trabajo. Y en el capital de trabajo estarían las cuentas de activos corrientes y cuentas de pasivos corrientes. En las cuentas de activos corrientes, la única cuenta que no tomamos en consideración para la aplicación dentro de este contexto de operación es la cuenta de efectivo, porque la cuenta de efectivo es el punto focal, diríamos, el punto focal que me va a determinar si el resultado del flujo efectivo neto que me va a generar el estado de flujo efectivo coincide con esa variación que me da el estado de situación financiera. Por lo tanto, no tomamos en cuenta la cuenta de efectivo, la cuenta de bancos, ¿verdad? Y sí todas las demás. Bueno, por eso aquí dice aumentos en activos de operación circulantes, bueno, son corrientes ahora, que no son efectivos. Disminución en activos de operación corrientes que no son efectivos. Bueno,
Algunos de los elementos todavía, bueno, tenemos acá que afectan a la utilidad, pero que no son efectivos. Entonces, ya sea aumentos o disminuciones, en el caso que sean aumentos, tendría que restarse a la utilidad. Y en el caso que sean disminuciones, pues se lo devuelve, tendría que sumarse. Después aquí, aumentos en los pasivos corrientes, disminuciones en los pasivos de operación corrientes, efectivo generado por efectivo generado por las operaciones, intereses pagados, se lo estamos, el impuesto sobre la renta se lo estamos, y eso nos va a dar el flujo efectivo usado por las actividades, o sea, el flujo efectivo por las actividades de operación. Podemos eliminar esto usado, o sea, si nos da negativos porque es usado, si nos da positivos porque son generados. Entonces, esto es importante tomar en consideración. Se resta el aumento de cuentas por cobrar, el aumento del inventario, el aumento de gastos diferidos, la disminución de las cuentas por pagar, la disminución de los gastos acumulados. ¿Por qué se resta? Porque no, por ejemplo, en los aumentos de cuentas por cobrar y aumentos de inventario, esto no me genera una entrada de efectivo, ¿verdad? O sea, si un cliente, le vendo a un cliente, el cliente, al no pagarme de contado, me limita la entrada de efectivo. Por lo tanto, cualquier aumento de la cuenta por cobrar eh, me disminuye la posibilidad de entrada de efectivo y por lo tanto se lo resto dentro del estado de flujo efectivo de la parte de operación. Las cuentas por pagar, ¿por qué se disminuyen? También, ¿por qué se resta la disminución de cuentas por pagar? Porque se parte del supuesto que al disminuir una cuenta por pagar es porque se está pagando. Hay una disminución de ese desembolso efectivo por el pago. Bueno, efecto contrario tendría la disminución de cuentas por cobrar, la disminución de inventario, la disminución de gastos diferidos, el aumento de las cuentas por pagar, el aumento de los gastos acumulados por pagar. Bueno, estos son aspectos propios de la estructura que son muy importantes tomar en consideración cuando, cuando estamos elaborando el estado de flujo efectivo. En la página 251 viene algunos otros elementos que también pues ayudan, parte de la estructura, ¿verdad? Que nos ayudan para la elaboración de este estado, que ya lo vamos a ver con el ejemplo. Paso 1. Bueno, aquí, como decimos, paso 1, 2 y 3. Entonces, paso 1. Los gastos que no afectan el efectivo se suman. Estos gastos disminuyen la utilidad neta, pero no implican pagos de efectivo. O sea, son gastos que son propios de la operación de negocio, pero que no implican desembolsos de efectivo. Y por lo tanto, se suman a la utilidad. O sea, es como devolverle el dinero a la utilidad, ¿verdad? No para engrosar la utilidad, sino más bien para ir determinando, ir acercando la utilidad que se generó producto en efectivo, ¿verdad? Por ejemplo, los gastos de depreciación de activos de propiedad, planta de equipo y la amortización de activos intangibles son aspectos gastos que tienen un efecto directo en la utilidad, pero que no representan desembolso efectivo, y por lo tanto lo que hacemos es, en este caso, se suma. El paso 2, las pérdidas y ganancias en disposición de activos como son sumadas o restadas. Bueno, la disposición, ya sea producto de una venta de activos, es una actividad de inversión más bien que una actividad de operación. O sea, si tenemos una ganancia o pérdida de un activo, bien, dentro de la estructura del estado de resultados, esta se genera por un movimiento de inversión y no de operación, ¿verdad? Por eso lo tenemos allá en otros gastos, en otros ingresos. Entonces, esto se genera producto en un momento de una actividad de inversión. Las pérdidas en la disposición de activos se suman a la utilidad neta, se sacan, o sea, estamos dentro de la actividad de operación, por eso es que
que las sumamos en este caso para sacarlas de la utilidad y las ganancias se restan de la utilidad neta. Entonces vean ustedes que con esto pues vamos ajustando la utilidad a una utilidad en efectivo. Paso 3, los cambios de los pasivos y activos y pasivos corrientes de operación son sumados o restados como sigue. Ya esto pues hablamos un poquito. Se restan los aumentos de los activos corrientes de operación que no son efectivos. Se suman las disminuciones de los activos corrientes de operación que no son efectivos. Se suman los aumentos de los pasivos corrientes de operación y se restan las disminuciones de los pasivos corrientes de operación. ¿De dónde obtenemos estos aumentos de disminuciones? De la variación del estado de situación financiera que vimos hace un momento. Entonces, pues aquí viene un ejemplo que ya lo trabajarán ustedes para visualizar. Aquí quedaría, vean ustedes, tenemos que aquí parte de la utilidad neta, pero nosotros vamos a partir de la utilidad antes de impuestos. Entonces vean ustedes acá, siguiendo el ejemplo anterior, ¿verdad? Donde vimos los dos estados financieros. Tenemos la utilidad antes de impuestos, 191,000. Ajustes, depreciaciones. Ahí la utilidad contiene depreciaciones por 7,000. Entonces, aquí están implícitas, están restadas, se le suma. La ganancia de venta de terreno, ¿verdad? Está implícita aquí. Está incrementando la utilidad, pero no es parte de las actividades de operación, por eso es que lo restamos. Los gastos por intereses los restamos acá en primera instancia para poder obtener la utilidad antes de los cambios, antes de cambios en el capital de trabajo. Entonces tenemos ahí, aquí pues hacemos esta disminución, lo sacamos únicamente para poder tener referencia a la utilidad relacionada a los cambios en el capital de trabajo. Y aplicamos, paso 3, aumento de disminuciones de los pasivos, activos y pasivos corrientes. El aumento cuenta por cobrar, disminuye el efectivo. Disminución de inventarios, aumenta el efectivo. Disminución de las cuentas por pagar, disminuye el efectivo. Aumento de los gastos acumulados por pagar, aumenta el efectivo. Esto genera efectivo generado por las operaciones. ¿Sí? Ya por las operaciones normales, por la actividad operación. Bueno, entonces a partir de ahí le restamos los intereses pagados que no son parte de las operaciones, por lo tanto aquí lo volvemos a restar, aquí se los habíamos sumado, aquí se los restamos, y le restamos el impuesto de renta al gasto por impuestos a la renta, ¿verdad? 83,500. Entonces esto nos va a dar un total de actividades de flujo de efectivo por las actividades, flujo neto de efectivo por las actividades de operación, 100,500. El paso 1, los estados de situación financiera comparativos indican que la depreciación del edificio se aumentó en 7,000, y lo podemos ver, un incremento de 7,000, ¿verdad? Que pues es el mismo que teníamos en el estado de resultado integral, ¿verdad? Como gasto de depreciación. En caso que el estado de resultado no nos dijera el gasto de depreciación, pero tenemos un incremento en la cuenta de depreciación acumulada, entonces tenemos que analizar la cuenta. ¿Qué movimientos dio origen para pasar, por ejemplo, de 58 a 65,000? Si no hay más información y hay un incremento, sabemos que esto se debe por el ajuste por la depreciación acumulada. Entonces, esto es un gasto que estaría involucrado dentro de la utilidad del periodo. Entonces, aquí tenemos la cuenta de depreciación acumulada, teníamos el saldo 58, después pasa a 58,300, pasa a 65,300, la depreciación se debe por depreciación de año. O sea, hacemos como una mayorización para identificar el movimiento. Entonces, por esa razón que aplicamos utilidad antes de impuestos, ajuste, paso 1, 7,000, en primera instancia. Paso 2, las ganancias, incluyendo la ganancia por venta de terreno, se reporta en la sección de inversión del estado de flujo efectivo. O sea, el estado de resultado nos dice que hay una ganancia por venta de terreno, pero esta ganancia es producto de una actividad de inversión.
y nosotros estamos trabajando las actividades de operación. Entonces, esta ganancia tenemos que retirarla, ya sea ganancia o pérdida, tenemos que retirarla de la utilidad neta, de la utilidad de antes de impuesto, para poder para poder construyendo una utilidad más propia de las actividades de operación. Entonces tenemos acá la ganancia en venta de terrenos, 12,000. Entonces, ¿qué tenemos? Vean ustedes, la ganancia se le restamos, ¿verdad? Que fue lo que vimos hace un rato. Ahí vamos construyendo. Paso 3, ahora seleccione los activos y pasivos corrientes de la diapositiva 35. Bueno, ahí creo que ya no era 35, pero ahí se va hacia atrás. Entonces, tenemos aquí tenemos el extracto. Esto teníamos en el 2009, esto en el 2009, aquí tenemos aumentos y disminuciones. Observa que el efectivo y los dividendos por pagar no se incluyen en el análisis. ¿Por qué? Bueno, el efectivo, porque como les decía, es la fuente de verificación, ¿verdad? Punto focal. Y el dividendo no se incluye porque de acuerdo a la parte conceptual, vimos que es parte de las actividades de financiamiento. Entonces aquí estamos únicamente con las actividades de capital de trabajo que tienen que ver o que afectan las actividades de operación. En este caso, en este ejemplo, son las siguientes que estamos viendo. Aquí tenemos aumento, disminución, disminución, aumento, disminución. Entonces, vean ustedes, así como cómo se genera, vamos y lo aplicamos. Bueno, aumento contra proporcional, me disminuye. Una disminución de inventario, me aumenta. ¿Por qué una disminución de inventario me incrementa? Porque es parte del supuesto que hay una venta, esto se generó, genera efectivo y por lo tanto aquí aumenta el efectivo. Profesor, pero si esas ventas son en crédito, por eso es que trabajamos las cuentas, el efecto de las cuentas por cobrar, ahí ya están ya absorbe la parte que corresponda al crédito. Bueno, pues disminución de cuentas por pagar, aumentos, entonces tenemos el efectivo generado, producto de las operaciones, ¿no? Le restamos los dividendos, que por acá se lo habíamos sumado porque lo que queríamos era identificar la utilidad antes de capital de trabajo, pero aquí lo volvemos a incorporar, ¿no? Y le restamos el impuesto sobre la renta, entonces nos da el flujo efectivo de operación. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, y ustedes lo analizan. En cuanto a los dividendos por pagar son 28,000, fueron declarados durante el año, observa que el asiento subrayado en amarillo. ¿Sí? Vean ustedes, esto fue lo que se declaró, ¿verdad? Que lo habíamos tomado de las utilidades retenidas. Pero ¿qué pasa con dividendos? Entonces, cuando nos vamos a la cuenta, a analizar la cuenta de dividendos por pagar, teníamos 10,000, ¿verdad? Y ahora tenemos 14,000. Entonces, de estos 14,000, 28 fue lo que entraron. Entonces, 10,000 más 28 serían 38, ¿verdad? Pero lo que tengo son 14, que significa que hubo en salidas, perdón, 24. ¿Verdad? Aquí está dividido en dos. El ejercicio no da, pero es una forma de analizar. ¿Verdad? Aquí tenemos datos, 24,000. Como los dividendos pagados son del activo de financiamiento, el dividendo pagado se muestra en la sección de actividades de financiamiento. Capital social, también de actividades de financiamiento. Ahí tenemos. Capital social, un incremento al valor nominal, un incremento en las primas. Y esto pues se suman los dos. En este caso, si fue todo en efectivo, entonces se suman, serían 48. El bono por pagar, ya estamos hablando también de financiamiento. Teníamos que hubo un retiro efectivo, un pago ahí, desembolso. Entonces vemos que también en las actividades de financiamiento de edificio, y estamos hablando de las actividades de inversión. Tenemos aquí un incremento, ¿verdad? El pago, si se hizo el pago, entonces son 60,000. Terrenos, hubo una venta de terreno, teníamos 60, ¿verdad? El terreno se vende en 72.
Ya en el 72, pues está registrado en 60. Y hubo una compra de 15. Entonces la ganancia de terreno son 12,000. Ya eso lo vimos. Tenemos aquí lo de la transacción del terreno, cada actividad de inversión y un ejercicio. Y acá el estado completo. El estado productivo, ¿verdad? Hasta aquí ya lo habíamos visto. Veamos todas las actividades de inversión. Compra de terreno, 72,000. Cobro el terreno, se cobraron 72,000. Pago de compra del edificio, 60,000. Pago por la compra del terreno, 15,000. Flujo efectivo neto por las actividades de inversión, en este caso, dio negativo. O sea, hubo un desembolso efectivo neto. En el pago del efectivo de actividades de financiamiento, cobro en acciones, 48,000. Pago de bonos por pagar, 50,000. Pago de dividendos, 24,000, ¿verdad? Los 48 eran 48 más 40,000, ¿verdad? Entonces, en total, de flujo efectivo, 26,000. Vean ustedes que hubo un desembolso efectivo, hubo un uso efectivo. Entonces, nos quedó negativo. Y vean que incremento neto, el efectivo neto, el flujo efectivo neto es de 71,500. Este 71,500 corresponde a la variación de la cuenta de bancos. Le sumamos el efectivo inicial y nos debe dar el efectivo final. Ese es el estado de flujo efectivo por el método directo. Indirecto, perdón, por el método indirecto. Ahora vamos a preparar estado de flujo de efectivo como una parte adicional, aparte, digamos, un punto aparte de grabación. Así que vamos a dejar esta parte de la elaboración del flujo efectivo por el método indirecto.